Para el video de hoy quiero hablar sobre los libros de diálogo o estos libros en donde encuentras diálogos que son una copia fiel a cómo hablan los hablantes, cómo hablan las personas de un idioma en las calles. Entonces vas a encontrar diálogos en contextos específicos, por ejemplo, diálogos en el restaurante, diálogos en la cafetería, diálogos en el bar, diálogos con tu familia. Y son recursos que puedo ver con mucha frecuencia en el presente. Como profesor de español he visto que pues, muchos estudiantes usan este tipo de materiales y creo que a muchos les gusta. Entonces quiero tocar este tema el día de hoy. Y creo que es muy interesante hablar de este tema porque precisamente alguien aprende un idioma para comunicarse, para conversar, para tener diálogos. Y para muchas personas puede ser muy frustrante no encontrar diálogos auténticos, ¿no? Encontrar, por ejemplo, no sé, de pronto un libro en el que puedes encontrar, sí, un diálogo, una conversación, pero no es una conversación tan natural, suena muy superficial, o de pronto digamos, el vocabulario o la gramática que encuentras es una gramática mucho más complicada. Entonces, creo que es una buena idea escoger muy bien el libro de diálogo que quieres usar. Recuerdo cuando estaba aprendiendo español, había personas que decían, yo quiero aprender, dije español o inglés, no, inglés. Cuando estaba aprendiendo inglés, recuerdo que había personas que decían, no, es que yo aprendí inglés con estos libros para niños. Entonces yo dije, uy, bueno, es una buena idea, claro, los libros para niños pues tienen un vocabulario mucho más básico. Sin embargo, después de un tiempo dejan de ser tan interesantes porque es un material para niños, no para adultos, ¿no? Entonces, no sé si una historia de pronto de un oso que quiere comer miel y está feliz todo el día sea suficiente, pero bueno, cada persona tiene gustos diferentes. ¿Qué ventajas tienen los libros de diálogos? Estos libros tienen muchas ventajas, entre ellas que pues la persona aprende de una manera estructurada, normalmente sabe, digamos, cuál es el contexto, tiene también un aprendizaje progresivo, hay libros de diálogos que están como nivelados, entonces hay libros de diálogos A1, B1, C1, y eso le puede dar mucha confianza al estudiante, o por lo menos le puede dar tranquilidad de que está aprendiendo de una manera más concisa, de una manera más clara. También los libros de diálogos ayudan a que los estudiantes puedan absorber esas expresiones coloquiales que a veces son difíciles de entender porque no hay suficiente contexto. Entonces, no sé, una palabra como chimba, que en español tiene muchísimos significados, si pones esa palabra en un contexto de diálogo, entendiendo qué ocurrió antes y qué va a ocurrir, pues va a ser mucho más fácil de entender. Una de las limitaciones que tiene el uso de diálogos o de libros de diálogos es que en algunos contextos puede sonar muy artificial, puede sonar muy como robótico, y eso lo he notado con algunos libros de diálogos. Y es que cuando yo me pongo a pensar, yo diría eso en la calle hablando con mi mejor amigo, yo digo, no, yo no usaría esas palabras. Y claro, tú me dirás, pero seguramente es porque eres colombiano, entonces en Colombia no hablan de esa manera. Pero incluso escuchando a personas de otros países, yo estoy casi seguro que tampoco lo dirían. Entonces, yo me pregunto si de pronto estos libros de diálogos, o sea, no estoy hablando de todos, estoy hablando de algunos, usan, no sé, como un español internacional para crear una conversación medio natural. Y entonces, claro, un estudiante puede aprender esos diálogos para tener un español como estandarizado, sin embargo, no es un diálogo que se usaría en un lugar específico como Colombia. Esa es una limitación, que los libros de diálogos pueden no ser muy auténticos o no reflejar la realidad. Otras desventajas que puedes encontrar en los libros de diálogos es que hay autores que intentan enseñar la gramática más difícil y entonces termina siendo un diálogo muy aburrido. Por ejemplo, hay un autor, te voy a dejar la información de este autor, seguramente has escuchado a Ollie Richards, y él habla de que él tuvo una experiencia por allá en Vietnam aprendiendo ese idioma con un libro de diálogo, con un texto de diálogo, y se demoró 6 horas en aprender como 3 líneas.
¿Por qué? Porque, claro, el libro de diálogo quiere darte contexto, mucho contexto, pero también te da muchas vueltas para aprender una gramática específica. Y eso es lo que dice él. Él dice que es bueno que estos libros tengan una muy buena nivelación para que el estudiante no se aburra. Creo que muchos libros de diálogos no tienen, por ejemplo, mucha variedad lingüística especificada. Por ejemplo, cuando lees un libro de diálogo, no vas a encontrar algo tan específico que diga, esta es una conversación entre una persona de Bogotá y Medellín que está hablando en este contexto de esta forma, ¿no? Creo que eso sería interesante verlo en la mayoría de libros de diálogo. He visto libros de diálogos que tienen este contexto, eso me parece súper bueno, pero en la gran mayoría no he visto eso. Entonces sería interesante que eso fuera más específico. ¿Por qué? Porque recuerda que un libro de diálogo, un diálogo, perdón, puede tener pues muchas variedades. Puede ser un diálogo de Buenos Aires, un diálogo de Bogotá, un diálogo de Madrid, de Ciudad de México, etcétera. Por supuesto, los libros de diálogo, creo que estoy usando mucho esta palabra, libros de diálogo, libros de diálogo, libros de diálogo, pero es el tema de este video, es que cuando las personas practican con estos materiales, quizás no lo complementan con otros, ¿no? Por ejemplo, conversaciones reales que puedes encontrar en, por ejemplo, un podcast o en una estación de radio local de algún país hispanohablante. También es importante hacer intercambios de idiomas, pues para practicar de una manera más diversificada. Si eres estudiante de español y estás viendo este video, te recomiendo usar los diálogos de texto para practicar, por ejemplo, tu pronunciación. Entonces, si estás teniendo una clase de conversación con un profesor de español, puedes decirle que él lea una parte del diálogo, tú lees otra parte y así pueden escucharse y tú puedes recibir feedback, tú puedes recibir correcciones, consejos, etc. Muy bien. Para terminar, debo decir que he usado un material específico que me ha encantado un montón para practicar español, para enseñar español y voy a compartirlo en la sección de la descripción. Entonces te lo recomiendo mucho. Es un libro buenísimo en el que vas a encontrar diálogos nivelados, vas a encontrar muchos ejercicios y es un material súper estructurado, súper bien elaborado. Entonces te lo recomiendo. Si eres estudiante de español, excelente, úsalo. Si eres profesor de español, también puedes incorporarlo, puedes usarlo en tus clases. Y cuéntame, ¿has usado algún libro de diálogo para practicar o enseñar español? Muchas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima. Hasta luego.